Comenzamos la sesión décima de nuestro curso de Teología Natural y continuamos en el capítulo de las 5 vías de Santo Tomás. Como siempre, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la sesión novena nos habíamos quedado diciendo alguna cosilla de la tercera vía. Habíamos iniciado la tercera vía, habíamos visto algún problema textual, porque el texto de la edición leonina, digamos, había elegido una variante que, tal como lo presenta Ferraro, yo creo que con razón no era la más adecuada. Hemos puesto el texto que consideramos más adecuado y vamos un poco a retomarla. Recordáis que habíamos dicho que la tercera vía está tomada de lo posible y lo necesario. Habíamos dicho que esto a veces se denominaba también contingente, pero aquí Santo Tomás simplemente habla de lo posible y necesario, y esto tenía que ver, diríamos, con muchas cosas que contemplamos en la realidad que se generan y se corrompen. Si se corrompen, quiere decir que no es necesario que sean, porque si fueran cosas necesarias no se podrían corromper. Fijaos que lo subrayábamos también, Santo Tomás decía algunas, porque también para Santo Tomás había otras cosas necesarias. Esas cosas necesarias, le decíamos que son las inteligencias que mueven las esferas. Del tema de las esferas profundizaremos luego, incluso diremos más en el tema de la quinta vía, porque en todo el universo aristotélico hace falta unas inteligencias que produzcan ese movimiento continuo y permanente en las esferas. En cualquier caso, eso, tanto para Aristóteles como para Santo Tomás, eran elementos necesarios. O sea, no es que esté diciendo que absolutamente todo en el mundo sea contingente, porque en el universo de Aristóteles y de Santo Tomás, ya os he dicho que había muchísimas cosas, había bastantes cosas que eran necesarias. Incluso se puede decir que el universo de Aristóteles y de Santo Tomás es más necesario que el nuestro. Porque sí, nosotros tenemos una serie de parámetros en la física, de constantes del universo, pero que dependen del Big Bang. Y que, diríamos, algunas de esas constantes en los primeros momentos del universo era algo diferente. O sea que, digamos, en el universo aristotélico había más necesidad que tal como lo conocemos ahora, lo cual, por eso os decía, hace que esta prueba incluso sea más válida en nuestra época que tal como la formuló Santo Tomás. Pero vamos a continuar con el texto. Luego, el punto fundamental, que es donde está digamos, esa variante, lo que vamos a tratar ahora, ahí nos habíamos quedado el otro día. Es imposible que todas las cosas que son sean tales, es decir, sean de ese estilo, que pueden ser o pueden no ser, sean generables y corruptibles, porque lo que es posible que sea y que no sea, a veces no es. Si todas las cosas son posibles no ser, en algún momento no hubo nada en las cosas. Pero si eso es verdad, tampoco ahora nada sería, porque lo que no es no comienza a ser, sino mediante algo que es. Y así ahora no habría nada, lo que claramente es falso. Santo Tomás está insistiendo aquí en que si una cosa es contingente, si una cosa puede ser o puede no ser, necesita de algo que sea necesario para que pase a ser. Acordaos que cuando decimos que una cosa es posible, aquí Santo Tomás no se está refiriendo a la mera posibilidad lógica, a una ausencia de contradicción, sino a que esa cosa existe en la potencia activa de otra que la produce. Para que existan gatos, tiene que haber unas causas que produzcan, que den lugar a que existan esos gatos. Esas causas tienen que estar en acto, tienen que tener al menos una cierta necesidad por estar en acto. Entonces, lo que Santo Tomás dice es que si absolutamente todo fuera de ese estilo, ¿cómo hacemos que lo posible pase al acto? Si necesitamos algo necesario que haga que eso que es posible pase al acto. Con lo cual, Santo Tomás aquí lo que está diciendo es que es imposible que todas las cosas sean de ese tipo contingente, sino que tiene que haber algunas cosas necesarias. Como veis aquí, y o sea, por esto lo de la variante tenía su interés, en la variante, en esa variante de la edición leonina, decía
es imposible que todas las cosas sean, o sea, es imposible que todas las cosas que son tales sean siempre. Entraba aquí, con esto venía a decir que un universo, diríamos, de cosas contingentes no puede ser siempre. Pero claro, esto nos despista enormemente. Que pensad que en el universo aristotélico había sido eterno, había durado para siempre y en ese universo había multitud de cosas contingentes. Había otras necesarias que eran digamos, esas inteligencias que movían los cuerpos celestes. Por lo demás, y esto, repito, lo veremos con más detalle al hablar de la creación, para Santo Tomás podría darse perfectamente una creación, por tanto la acción de la causa primera, con un universo que existiera desde siempre. O sea que por eso el meter aquí la cuestión temporal creo que lía un poco. O sea, la variante esta que eligió la leonina creo que lía un poco la cosa, porque mete la temporalidad y no se trata tanto de la temporalidad, sino que lo que es contingente, lo que puede ser o puede no ser, requiere de algo que sea necesario, independientemente de que el universo tenga un inicio temporal o no tenga un inicio temporal, porque recordad que para Santo Tomás no se puede demostrar con la razón que el universo tiene un inicio temporal. Sí se puede demostrar, y es lo que está haciendo en todas estas vías, que tiene una causa primera trascendente, pero no que tiene un inicio temporal. Por eso meter aquí lo del siempre o no siempre creo que despista un poco y por eso es probablemente más auténtica la lectura que elige Ferraro y que es la que hemos, digamos, la que hemos puesto nosotros. Con lo cual, digamos, la conclusión hasta donde llegamos ahora en este apartado 3A es que o sea, es imposible que todos los entes que hay en el mundo sean contingentes. Tiene que haber algunos que sean necesarios. La conclusión la tenéis aquí claramente dicha. Así pues, no todos los entes son posibles, sino que es preciso que algo sea necesario en las cosas. Non ergo omnia entia sunt possibilias, ed oportet aliquid esse necessarium in rebus. Fijaos, además, siempre está insistiendo en las cosas. O sea, esto no es como un argumento ontológico que parte de la noción de necesidad o posibilidad. No, no. Está hablando de cosas que son necesarias o cosas que son posibles, que son contingentes. Y digamos, aquí va a sacar lo del regreso al infinito. Todo lo que es necesario o tiene la causa de la necesidad en otro sitio o no la tiene. Es decir, una cosa puede ser necesaria, diríamos, porque la tenga absolutamente en sí o porque la tenga en otro lugar. Recuerdo que para el universo de Aristóteles tenéis esas inteligencias que mueven las esferas. En la misma materia de las esferas, por así decir, tiene una cierta necesidad. No puede ser destruida, no tenía potencia para ser destruida, tenía potencia solo para ser movida, pero no para ser destruida. Ahora, la pregunta que se hace Santo Tomás es, ¿esa necesidad en su universo, tanto de las esferas como de las inteligencias, o les viene o la tienen completamente de por sí, o les tiene que venir de otro? O sea, porque la necesidad, o sea, haría falta llegar a algo que fuera completamente necesario por sí mismo, porque si algo es necesario, pero esa necesidad le viene de otro, tenemos que buscar otro que a su vez dependa de otro y así sucesivamente. Con lo cual, no es posible que se proceda hasta el infinito en los necesarios, que tienen una causa de su necesidad. Fijaos con esto, entroncamos esta tercera vía con la segunda, el tema de la causalidad. Recuerda que la necesidad tiene que tener una causa. O sea, estamos siempre en el campo de la necesidad y de la posibilidad causal, no de la mera necesidad lógica. Por eso dice, al igual que tampoco lo es en las causas eficientes, como ya se ha probado. Es decir, necesitamos, nunca mejor dicho, aquí sí que en sentido lógico, que haya en la argumentación quiero decir, encontrarnos con una causa que sea necesaria y que esta necesidad no le venga de otro, sino que la tenga por sí mismo. Por eso la conclusión, luego es necesario, aquí necesario en el sentido de la argumentación, poner algo que sea per se necesario, sin que tenga la causa de la necesidad en otra parte, sino que sea causa de la necesidad para todos, perdón, para los otros. Con lo cual, con esto lo que está diciendo Santo Tomás es que nos va a hacer falta una causa que sea necesaria per se.
un ente que sea necesario per se, a lo cual todos llaman Dios. Fijaos aquí, es interesante ver un poco las variaciones que va haciendo Santo Tomás. Al principio había dicho la primera omnes intellegunt Deum, la segunda omnes nominant Deum, la tercera omnes dicunt Deum. De momento está con el omnes, o sea, estas tres primeras, diríamos, son más fáciles de una manera o de otra, de que lleguen a todas partes, y por eso la insistencia en el omnes. Bien, esto es un poco, diríamos, lo que sería la prueba, que os lo he, digamos, aquí viene un poquitín más detallado. Vamos a repasar un poco lo que es el punto central. El tema este del paso metafísico nos lleva a una afirmación sobre toda la realidad. Es imposible que todas las cosas sean de ese tipo, o sea, que todas sean de tipo contingente, como hemos dicho. Y ya digo que esto queda más claro en la variante que se ha elegido, porque quandocue no necesariamente es temporal, sino que Santo Tomás aquí se refiere a algo más bien de tipo ontológico. Si algo estuviera siempre en acto, de manera originaria, quedaría excluida su potencia de no ser. Por eso, como también he dicho, se trata de una potencia real y no de una potencia lógica. Entonces, la idea es que no puede suceder que todas las cosas originariamente sean potencia, porque para pasar al acto te hace falta algo que esté en acto. O sea, si todas las cosas son como las que experimentamos de tipo completamente contingente, no habría nada que experimentar, porque para que lo contingente pase al acto te hace falta algo que esté en acto. También vuelve a sacar aquí, vuelve a recordar el tema de lo del regreso al infinito. O sea, también como hemos indicado, Santo Tomás no ha dicho que todos los entes sean contingentes, los hay, también los hay necesarios, pero se trata de ver esa necesidad de dónde viene. Y la conclusión es eso, que tiene que haber un necesario per se, algo que pueda fundamentar la necesidad de los otros y que, además de fundamentar la necesidad de lo que es necesario, fundamente así lo contingente. Como siempre, no es meramente un primero de una secuencia, porque no es, digamos, no nos podemos limitar a un ente empíricamente verificable. O sea, este necesario no es el Big Bang. El Big Bang no es, por otra parte, algo necesario. Podía haber sido, podía no haber sido, podía haber sucedido las cosas de otra manera. Y tampoco se trata de lo necesario de la modalidad lógica, sino de algo que sea necesario independientemente de cualquier otra cosa. O sea, aquí además está ese problema tan profundo que cuando hablamos de una necesidad en lógica, si eso es algo puramente mental o tiene un apoyo en la realidad. Aquí entraríamos en toda la cuestión tan sumamente importante de la fundamentación de la lógica en la realidad, pero esto nos desborda y ahora no lo podemos tratar. Bien, y bueno, ya digo, más o menos esto es lo que os he ido recordando. Se llega a este necessarium per se, que además requiere una trascendencia absoluta. También eso es un detalle que antes no he recordado. Si algo es completamente necesario, tiene que tener esa suma trascendencia, porque todo lo que encontramos en este mundo o es contingente o es necesario, pero que depende a su vez de otra cosa. Bien, vamos a ver ahora algunas de las objeciones, pero también esto tomado, como siempre, de Ferraro, recuerda, o sea, una serie de precisiones, pero para no malinterpretar esta vía, porque esta vía a veces se ha malinterpretado un poco en plan leibniziano, como si dijéramos, no es cuestión de demostrar la posibilidad lógica de un ente absolutamente necesario. Esto luego lo veremos cuando estudiemos el argumento ontológico del tal como lo presenta Leibniz. Leibniz dirá, sí, lo de San Anselmo está bien, pero primero hay que demostrar que es posible un ente absolutamente necesario, algo mayor de lo cual no se pueda pensar nada. Pero por ahí no llegaríamos a algo realmente trascendente, simplemente estaríamos dando vueltas a nuestro modo de conocer la realidad, sería más bien trascendental en sentido moderno, en sentido kantiano, es decir, algo propio del espíritu humano, porque nos quedaríamos solo en una posibilidad lógica. Repito que aquí está todo el problema de cómo se relaciona la lógica con la realidad, que esa es otra cosa también en la que podríamos entrar mucho, pero que ahora no hay ocasión. Por otra parte, Santo Tomás no es que esté demostrando la contingencia del mundo.
En la vía no es que dice, el mundo es contingente, lo contingente existe por algo necesario, luego existe algo necesario. No, porque ya os he dicho que para Santo Tomás en el mundo había muchos elementos necesarios, más en el mundo de Santo Tomás que en el nuestro, como los cuerpos celestes o las inteligencias que lo movían. Simplemente lo que dice es que hay elementos contingentes y es imposible que toda la realidad sea de ese tipo. Hace falta algo necesario y ese algo necesario a su vez requiere otra cosa necesaria hasta llegar a algo que sea necesario por sí mismo. Y aquí pues, simplemente recuerda un poco lo que os he dicho ya. Se ha elegido la versión que elimina el semper, que aparece en la edición leonina, y no está atestiguada en muchos de los manuscritos. Es curioso porque los editores de la leonina, aquí al hacer la crítica textual, una de las, digamos, de las reglas o sí de lo que es costumbre hacer, y está justificado, es que si una de las lecturas, una de las variantes es más difícil, es más extraña, es probable que sea la verdadera, porque, digamos, la gente tiene pues la costumbre cuando se copia, pues a corregir cosas raras que vea, etcétera. Entonces, si hay una cosa rara, es probable que eso sea lo que hayan corregido y que, por tanto, lo original sea lo más raro. Pero aquí lo que pasa es que colocar ese semper más bien deshace, o sea, no difumina el argumento de Santo Tomás. La sensación que da es que alguno de los copistas no se acabó de enterar bien de lo que decía Santo Tomás y adaptó la prueba a algo, diríamos, de tipo más bien temporal. Y por eso metió lo del semper. Estos son puras conjeturas, pero creo que aquí este Ferraro tiene razón en elegir esa versión en la que no pone el semper. ¿Por qué? Como digamos, esto lo tomo también de Ferraro. En realidad, con la versión más difundida, la del Semper, lo que Santo Tomás estaría diciendo es que no es posible que existan siempre todas las cosas que son contingentes. Pero el mismo Santo Tomás dice que es perfectamente posible una permanencia temporal infinita de la serie de entes contingentes, porque es posible un universo, el universo que conocemos, es posible que hubiera existido desde siempre, con lo cual diríamos, ese Semper más bien fastidia toda la argumentación. Pero bien, dejamos ya aparte eso y vamos a pasar ahora a, que esto también es importante, las objeciones y respuestas que se han presentado contra esta vía. Algunos han dicho que esta vía es una falacia. ¿Por qué? Porque supone que el conjunto debería tener las mismas características que los componentes. Por ello, no se podría decir que como todos los entes físicos son contingentes, el conjunto es contingente. Igual que no todas las partes de un gato son gato. Y por eso, pues, y por eso no haría, digamos, como esto es un engaño, no haría falta recurrir a un ente necesario, sino que bastaría con que el conjunto fuera necesario, como si dijéramos, sí, tenemos un conjunto de piezas contingentes, pero el conjunto ya no es contingente, sino que el conjunto es necesario. Un poco, el todo no necesariamente debe tener las características de las partes. Pero atención, porque el todo, en este caso de los entes contingentes, es un ente relacional. No es que sea una sustancia, pero una sustancia puedes decir, el gato tiene color marrón. El gato está hecho de electrones, pero los electrones no tienen color marrón. Los electrones no tienen ningún color. Con lo cual, tú no puedes decir que las características de los electrones las tiene que tener el gato, las características del gato las tiene que tener los electrones. Con lo cual podría ser que el mundo estuviera hecho de entes contingentes, pero en su conjunto fuera algo necesario y por tanto no haría falta buscar algo que sea necesario por sí mismo. Pero eso, digamos, si el mundo fuera una única sustancia, que es lo que decía Spinoza, se podría avanzar por ese camino. Pero el todo de los entes contingentes, el universo, es un todo relacional. Y para que ese todo sea consistente, depende de la consistencia de las partes. Tampoco es solución pensar en una cadena infinita porque de nuevo hace falta algo de lo cual dependa la necesidad. Volvemos un poco al problema de antes. O sea, como veis, esa objeción en el fondo es como esta nostalgia que hay de una totalidad absoluta que se explique a sí misma, que aunque las partes sean contingentes, pero la totalidad sea completamente necesaria. Digamos, un infinito absoluto que contenga partes. Y eso ya indicamos que no, digamos, produce una cantidad enorme de antinomias lógicas que veremos sobre todo, te digo, lo podríamos haber visto
en la lección anterior, pero lo he dejado para el capítulo octavo, donde hablaremos de estas personas que hablan de que tenemos una captación previa del absoluto, porque en el fondo lo que están postulando es eso, que lo primero que conocemos es como esa totalidad que contiene todo y que, digamos, es infinita y que es necesaria y todas esas cosas. Veremos ahí todas las, digamos, todos los inconvenientes lógicos que tiene ese problema. Bien, otros como Kant decían que en realidad esta prueba, lo posible y lo necesario, es una versión del argumento ontológico de San Anselmo, que parte de la necesidad del concepto de Dios, un poco como lo de San Anselmo. Dios es aquello mayor de lo cual no se puede pensar, es necesario, etc. Y para Kant, porque para Kant la distinción posible-necesario es de tipo lógico. Pero claro, aquí el problema de fondo es con todo el sistema de Kant, porque para Kant, sí, la necesidad es algo que tiene que ver con las categorías y que cómo organizo yo en mi cabeza lo que me viene del exterior. Pero es que la necesidad, eso es lo que se llamaba en lógica clásica la necesidad de dicto, la necesidad que se refería a la frase, a la sentencia. Pero es que hay una necesidad que es de re, que se refiere a la realidad misma. Obviamente en el sistema kantiano esto no entra, pero es que lo que tampoco entra en el sistema kantiano es una causalidad que no sea simplemente una ley lógica. Acordaos que la clave de Kant y antes de la modernidad, esto además esto lo vimos en el curso de Filosofía de la Naturaleza y quiero recordar que en el apéndice ese que os puse en el capítulo quinto también tenéis algunos textos sobre ello, ha sido reducir las causas a leyes. Entonces se ha reducido la necesidad física a una necesidad lógica. El problema es que si eso fuera así, siempre que hay causalidad, algo podría ser perfectamente predecible con una serie de leyes perfectamente establecidas, que era un poco lo que pensaba Kant, que era un poco la mitología, digamos, la lectura mitológica que hizo la ilustración de la revolución científica, pero en realidad las cosas no son así. El que haya causalidad no quiere decir que haya una ley, la relación antecedente-consecuente y además de manera simétrica que te permita predecir todo, ¿no? Eso no es así. O sea que aquí el problema está en el sistema de Kant, que no podría, que ha reducido la necesidad física a la necesidad lógica y esto lleva también a toda una serie de contradicciones y no puede, claro, cuando se encuentran con fenómenos que no pueden predecir, dicen que son fenómenos sin causa. No, no son fenómenos sin causa. Lo que pasa es que tú no puedes reducir la causa a un conjunto de leyes perfectamente deterministas para predecir. La causa tiene que ver con una relación en el ser. El que tú puedas predecirlo, no, eso es un problema tuyo, pero eso no tiene nada que ver con que realmente haya una causalidad. O sea que, como veis, en el fondo esta objeción simplemente tiene sentido en el sistema de Kant. Lo que pasa es que con el sistema de Kant hay multitud de cosas de la realidad que no se pueden explicar, como veremos con más detalle cuando hablemos de los agnosticismos y tratemos el tema de Kant. Bien, otra, diríamos, también por último, digamos, una objeción que se puede hacer a esta quinta vía es que algunos han dicho, si lo contingente tiene que depender de lo necesario, entonces al final también lo contingente sería necesario. Pero no, eso digamos, es una cosa completamente absurda. Algo se dice contingente porque es intrínsecamente corruptible, o sea, porque tiene en sí una serie de principios que hacen que eso pueda desaparecer o eso pueda cambiar, eso pueda, digamos, corromperse. Cuando empleamos la expresión es necesario que, por ejemplo, es necesario que lo contingente dependa de lo necesario, eso no cambia la naturaleza de lo contingente, sino que se señala la única manera que cabe para que se pueda dar en realidad lo contingente. O sea, el que lo contingente dependa de lo necesario no hace que lo contingente deje de ser contingente. Con esto volvemos a una cosa que es fundamental y que la veremos sobre todo en el capítulo final, porque para explicar muchos problemas que se plantean entre la omnipotencia de Dios y la libertad humana hay que tenerlo claro. Una cosa es la necesidad de dicto, que se refiere a una frase, que se refiere a una afirmación, y otra cosa es la necesidad de re, que se refiere a la realidad misma. Fijaos que Dios puede conocer, y conoce necesariamente, que va a suceder tal cosa, pero eso no quiere decir que el que tal cosa suceda sea algo necesario, porque el que tal cosa suceda sea necesario dependerá si hay una causa necesaria. Si no hay una causa necesaria, el que tal cosa suceda es contingente. Es solo que Dios lo va a conocer pues, conforme a la necesidad de su propio ser. O por poner un ejemplo más sencillo,
que repito, ya lo veremos sobre todo al final. Si digo yo estoy sentado, mientras yo estoy sentado es necesario que esté sentado. La proposición yo estoy sentado es necesaria mientras yo estoy sentado. Es necesario de dicto de esa proposición. Pero eso no quiere decir que haya un principio dentro de mí que me obligue a estar sentado, porque yo podría levantarme o yo podría quedarme sentado, yo podría hacer lo que me diera la gana. O sea que en ese sentido hay que distinguir la necesidad de re y la necesidad de dicto. Es curioso porque en estas cosas sobre la necesidad, de nuevo, fueron los teólogos de la Compañía de Jesús, por todo lo que comentamos antes, lo que os comenté la sesión anterior, que no querían afirmar que Dios pueda mover inmediatamente la libertad, los que nunca acabaron de aceptar esta distinción entre la necesidad de re y la necesidad de dicto, o no la, digamos, por lo menos no la explicaron igual que Santo Tomás, y eso produjo una cantidad de líos monumentales en todo el desarrollo de la filosofía, pero esto no podemos entrar ahora, y ya os digo, en el último capítulo sí que trataremos alguna cuestión sobre esta distinción de la necesidad de re y de dicto, además tal como la formula el mismo Santo Tomás. Bien, pues con esto hemos terminado la tercera vía. Como veis, es realmente muy importante y hay que precisar bien porque si no se puede confundir con otros argumentos o pseudoargumentos que no llevan a ninguna parte. Pues dicho esto, vamos a pasar a la que es más importante, a la cuarta vía. Diríamos la vía que es más propiamente tomista, la que tiene que ver con la participación, donde Santo Tomás habla de la relación entre la participación y la causalidad, o sea, los grandes núcleos de toda la metafísica de Santo Tomás los encontráis en esta cuarta vía. No es ninguna casualidad que el autor del manual que he citado tantas veces de Teología Natural, de Ángel Luis González, su tesis doctoral fuera precisamente sobre la cuarta vía de Santo Tomás. Tiene algún libro muy interesante sobre el tema y en el manual de Ángel Luis González podéis ver ahí, pues, digamos, la desarrolla muy bien la vía. Lo que pasa es que, como estamos siguiendo a Ferraro, por tentar un poquitín más de unidad, vamos a seguir más inmediatamente el texto de Ferraro, pero repito, en el de Ángel Luis González también tenéis muchas cosas interesantes sobre esta cuarta vía y, por supuesto, siempre en Fabro, que la trata con detalle. Fabro también tiene varios estudios sobre el tema de la cuarta vía. Bien, vamos a echarle una ojeada. Aquí tenéis el texto. Fijaos que, bueno, ahora iremos volviendo sobre el texto. Aquí ya encontramos diferencias en cuanto a la organización. Es como si esta vía estuviera dividida en dos grupos. El grupo A, donde va a pasar de cosas que son más o menos a un máximo, algo que es de manera máxima, y un grupo B, donde va a establecer que lo máximo en un género es causa de otras cosas que están en este género. O sea, como veis, tiene digamos, una estructura bipartita. Está hecha como dos trozos, cosa que no habíamos visto en las tres vías anteriores, y tampoco encontramos aquí de manera explícita lo de que no se puede dar un regreso al infinito. En realidad, digamos, esto lo que va a hacer es remitirnos a Dios, que es el ente, o sea, la fuente de toda participación, pero no va a aparecer de manera explícita el tema de lo que no puede haber un regreso al infinito. Bien, aquí ya digo, tenéis hay como una visión de conjunto, vamos a echarle un vistazo antes de ver de ver el texto más en concreto. Digo, ya de entrada se pueden advertir algunas diferencias entre el desarrollo de esta vía y las anteriores. Ante todo, explica su característica, parte de la constatación de un hecho, fijaos. La cuarta vía se toma a partir de los grados que se encuentran en las cosas. De nuevo, siempre en las cosas. Esto no es digamos, una lucubración mental, sino en las cosas encontramos grados. Y dice, en las cosas se dan algo más y menos bueno, verdadero, noble, así de cosas semejantes. O sea, fijaos a qué se está refiriendo con los grados. Fundamentalmente lo que vamos a llamar luego los trascendentales. Este dato se va a elaborar de manera sistemática para llegar a la afirmación de que hay un término. Y, digamos, ese término de ese máximo se va luego a comentar alguna cosilla. Y desde este punto, como os indico aquí, se marca la diferencia con las otras tres vías, porque el término anterior, ese máximo, se va a formular ahora en el campo de la causalidad. De manera que
se va a relacionar la fuente de los grados de perfección con la causalidad y finalmente se va a identificar con Dios. O sea que por eso, como veis, los pasos son un poco distintos y por eso lo de distinguir como en dos grandes grupos. El primero con la letra A, digamos estas 5 primeras y luego con la letra B. También de nuevo muy interesante porque se está fundamentando el principio de causalidad en la participación, que es a lo que vamos a dedicar el capítulo siguiente y que es una de las claves de la metafísica de Santo Tomás y una de las maneras de salir de multitud de problemas que se han planteado a veces con el tema de la causalidad. Fijaos que los dos momentos digamos, de la vía se pueden resumir en estos dos silogismos, para que tengamos una visión de conjunto de la vía antes de pasar a ver digamos, a ver cada una de las frases con detalle. El primer grupo sería: en los entes hay algo más o menos bueno, verdadero y noble. Lo más y lo menos se dicen en referencia a algo que es lo máximo, luego hay algo óptimo, máximamente verdadero y noble. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo: hay algo que es máximamente ente. El máximo en un ámbito es causa de todo lo que pertenece a ese ámbito. Luego, lo máximamente ente es causa de la entidad de todo ente. Como veis, los dos, primero se llega a un máximo y luego se plantea el máximo como causa de lo otro. Bien, el punto de partida, como ya he subrayado antes, son grados que se encuentran en las cosas, o sea, aspectos que hay en la realidad. Y estos grados se refieren a perfecciones trascendentales, no a diferencias dentro del nivel predicamental de la cantidad o la cualidad. O sea, cuando Santo Tomás dice que nos encontramos con un más y un menos, no está pensando en que tú te encuentras con un gato más pesado o más ligero, más grande o más pequeño, no se está refiriendo a eso. Al fin y al cabo, tan gato es un gato como otro. Nos estamos refiriendo, en cambio, a las perfecciones trascendentales, que en sí mismas, esencialmente, aceptan un más y un menos. Digamos, lo más complejo, donde está un poco el centro de la argumentación y lo que puede darnos más dificultad, es este punto, lo que sería el punto tercero. Lo más y lo menos se dicen de las diversas cosas en cuanto que se acercan a algo que es máximamente. Este sería, diríamos, el punto central para la primera parte de la argumentación. Fijaos, más y el menos se dicen de diversas cosas en la medida en que se acercan a algo que es lo máximo. Aquí he traducido lo máximo, pero fijaos que literalmente dice Santo Tomás que es máximamente. O sea, insiste mucho en el ser, en el verbo ser, y ahí máximamente es adverbio. Y pone el ejemplo como algo es más cálido en la medida que se acerca a lo máximamente cálido. Como veis, este es el punto donde tenemos que profundizar y por eso aquí esto que está tomado de Ferraro le dedica bastante espacio. Dice, digamos aquí, nos explica que cuando se trata de medir una cantidad, partimos más bien de una medida mínima. O sea, cuando medimos cantidades, fijamos la unidad mínima y vemos cuántas veces se repite. Esto lo dice Santo Tomás en el De Veritate 10.1. O sea, esto no simplemente es una cosa que se inventara Galileo para hacer medidas. Esto estaba ya en Santo Tomás, en Aristóteles, en toda la antigüedad. Sin embargo, aquí en lo que estamos es en un contexto cualitativo y debemos partir de esa perfección en sí misma. Por ejemplo, para decir de dos cosas cuál es más blanca, debo partir de lo que es la blancura en sí misma y poder comparar si esta es más blanca o menos blanca. Porque ninguno de los dos objetos, si comparo, no sé, un mantel y el blanco de una flor, ¿cuál de los dos es más blanco? Tendría que compararlo con algo que fuera la blancura en sí misma. Los objetos que la realizan según un más y un menos, y nos remitirían a la plenitud de esa cualidad. Diríamos, en ese sentido, la cualidad se podría considerar como una totalidad formal. Es cierto que algunas totalidades admiten grados, como la velocidad o la blancura, otras no. Ser gato o ser elefante no. Puede haber un gato más grande y un gato más pequeño, pero los dos son igualmente gatos. O lo mismo con un elefante más grande o más pequeño, pero siempre tenemos un elefante. En el caso de la blancura, no es que uno sea más elefante que otro,
o uno sea más gato que otro. Esencialmente ambos son gatos o son elefantes. Esto lo veremos también en el próximo capítulo con más detalle cuando hablemos de digamos, profundizaremos en este tema de la causalidad y la participación. Lo que pasa es que Santo Tomás no se va, digamos, no se va a centrar ni en la blancura ni en estas cosas de la cantidad, sino en perfecciones trascendentales. ¿Por qué? Porque en el caso de las otras perfecciones que admiten grados, por ejemplo, una blancura o una recta infinita, solo existen de manera pura en nuestro entendimiento. O sea, no es que esté por ahí flotando la blancura esencial, un poco como un universal platónico, no. Eso solo existe en nuestro entendimiento. Por eso, porque en su existencia real siempre hay un límite intrínseco. O sea, si tú puedes pensar en la blancura pura, pero lo que tienes siempre son cosas blancas más o menos blancas, aunque tú puedas pensar en una blancura pura. Y respecto a las otras perfecciones, como ser gato, ser perro, ser árbol, esencialmente todos los gatos son iguales y solo varían en cosas accidentales. Sí, un gato podrá alcanzar mejor su fin, no alcanzarlo, correr más, correr menos, pero eso serán ya perfecciones accidentales. No, o sea, en cambio, si las cosas fueran buenas o bellas por esencia, como el gato es gato por esencia, no habría cosas más o menos buenas o más o menos bellas. Claro, porque algo o es gato o no es gato. No puede ser parcialmente gato. Mientras que si tú dices que tenemos cosas más buenas, mejores, peores, más bellas, menos bellas, eso quiere decir que estamos ante una realidad que sí admite verdaderamente grados. Ahora, referirnos al más y al menos nos remite a la participación. Por eso aquí no va a hacer falta el recurso al infinito, diríamos se va a plantear de otra manera, porque pasaremos lo que es por participación remite a lo que es por esencia. Algo per participazione remite a lo que es per esencia. Aunque, ya digo, se trata siempre, nos vamos a mantener en el orden de los trascendentales, algo que no está limitado a una categoría. Y esto es así porque los trascendentales se fundamentan en el ese, en el ser de los entes, como ya habíamos visto en el capítulo segundo. Y los trascendentales se realizan en diversos grados sin perder su propia identidad. O sea, siempre tú puedes mantenerte dentro de lo que es bueno, pero la bondad admite diversos grados, igual que la entidad admite diversos grados o la unidad admite diversos grados. Esa sería un poco la idea de fondo, aunque, repito, en esto profundizaremos más en el capítulo siguiente. Dado que hay realizaciones de los trascendentales por participación, se impone que debe haber algo per esencia en esa línea de los trascendentales y, por tanto, máximamente bueno y máximamente bello. Lo que pasa es que, atención, hay que evitar estos equívocos y con esto cerramos ya esta clase. No es que pasemos de la noción de bondad a la existencia de la bondad por esencia. No, los trascendentales se apoyan en el ese, que es real, no simplemente es una noción que tengamos en nuestra cabeza. Tampoco se trata de deducir que, dado que estos grados son causados, debe haber una causa. Sí, por supuesto que lo causado requiere una causa, pero eso es la segunda vía, porque estamos hablando de otra cosa distinta. Es como si dijéramos, si alguien ve un pedazo de pizza, digamos un ángulo de pizza, se da cuenta de que tiene que haber habido una pizza entera, porque ese ángulo de pizza tiene que haber sido recortado de algo que era una pizza entera. De momento no nos paramos a pensar quién es el cocinero, cómo lo ha hecho, dónde lo hemos comprado, sino que o sea, lo de la causa, en este primer momento lo dejamos aparte, sino que al ver un pedazo de la pizza, tú piensas que tiene que haber una pizza completa. Y tampoco es que esto sea una serie de abstracciones al modo de Platón, como si se pasara de los múltiples gatos al gato ideal separado, o de las cosas justas a la justicia, que eso sería simplemente conceder valor ontológico a una noción abstracta, no. Fijaos que estamos partiendo del ese, de las cosas reales, buenas, nobles, unas, que admiten diversos grados. O sea, esto, digamos, es el punto central, todo lo que tiene que ver con la participación. O sea, aquí la idea es que lo que es por participación remite a algo que es per esencia. Diríamos, y con esto tenemos que llegar a algo que sea máximamente bueno, máximamente noble y que también va a ser máximamente ente.
Santo Tomás explicita que lo máximamente verdadero y máximamente bueno es lo máximamente ente. Aquí un poco lo del adverbio que hemos dicho antes. Bien, pues vamos a terminar ya esta clase y continuamos luego la siguiente con el punto de en qué consiste eso máximamente ente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.